Ok, estamos aquí, mi hermanita, porque el hermanito Willy le cambiaron el horario y ahora él tiene que trabajar hasta las 8. Entonces estamos haciendo la grabación. Hoy nos ha dado un problema el audio, pero la idea del parlante no es tanto para que oigan ustedes, sino para que se escuche en la grabación. Así que aquí estamos haciendo, como diría un profesor mío, de tripas chorizo. Así que vamos a tratar de seguir adelante. Estamos con el rey Amón, y vamos a devolvernos una aquí. Ok, no, gracias a Dios no se ve. Entonces vamos a presentarlo, vamos a proyectarlo. Ya casi va a salir la proyección, y hoy vamos a terminar con este rey y continuamos con el siguiente rey. Entonces, no, porque vamos a hacer un pequeño resumen de este rey. Ok, muy bien. A Sar no le fue mostrada ninguna misericordia, porque estuvo ante sí mismo una lección objetiva y clara, la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué estamos hablando aquí? Hablábamos el martes pasado, hermanos, que yo sé que este no es un tema como que muy bonito entenderlo, pero Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. A veces nosotros apelamos a la misericordia de Dios, y que Dios, tú que eres misericordioso, y que tu misericordia son nuevas cada día, y apelamos a esto porque sabemos que estamos haciendo las cosas mal. Sin embargo, le decimos: Señor, tú eres misericordioso, y quedamos claros y estamos entendiendo en esta lección que Él no le debe misericordia a nadie. Como puede ser sumamente misericordioso con el hermano Javier, puede que no sea nada misericordioso conmigo. Entonces yo no puedo tener eso como una carta o como un plus de parte de Dios. Y vimos que al papá de Amón Dios tuvo mucha misericordia con él, al punto de que fue llevado a Babilonia, lo trataron como un esclavo, pero Dios lo restauró el trono, volvió al trono. Pero Amón no tuvo esa misericordia de parte de Dios. Pero ojo con esto, Dios tampoco se la debía. Y nosotros tenemos que tener claro esto, hermanos. Dios ama la misericordia y desea mostrar misericordia. Debemos tener en mente que la misericordia es una prerrogativa de Dios, es única de Dios, y Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Muchas veces la misericordia podría ser para nosotros contraproducente. ¿Por qué razón? Porque yo me atengo a que Dios es misericordioso. ¿Sí, mi hermanita? Lo leí, por cierto, ayer estaba viendo Romanos. Ajá. Y donde dice, de manera que, sí. de manera que Dios tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, pues. Así es, y ahí está en el capítulo, tienen hasta el capítulo 9, 10 u 11 de Romanos. ¿Cuál capítulo es? ¿Qué? Capítulo 9. Recordemos que Romanos, capítulo 9, 10 y 11, él se vuelve al pueblo judío y habla al pueblo judío, pero es exactamente eso. Él tuvo misericordia de Jacob, él que escogió a Jacob para que fuera su pueblo, y a Esaú desechó. Y entonces lo importante de este pasaje, que gracias, hermana, por traerlo a la palestra, no olvidemos que en estos versículos Pablo se está refiriendo al pueblo de Israel. Mucha gente toma estos versículos para hablar de la pérdida de salvación, y no tiene nada que ver. Aquí no está hablando de salvación, está hablando de que Dios, Él quiso escoger a Abraham y lo escogió. Y Abraham tuvo 2 hijos, desechó a uno y estimó al otro, a Isaac. ¿A quién desechó?
a Ismael. También en el caso del rey Saúl, Ajá, el rey Saúl. cuando él desobedeció, el profeta le dice: ya no hagas más nada porque Dios ha quitado la misericordia de ti. O sea, él se la quitó inmediatamente. Si lo comparamos con David, pues David no tuvo las palabras. Sí. Sin embargo, a él no le quitó la misericordia, pero a Saúl se la quitó. Le dice: ya él no va a estar tan normal. Ya no más, exactamente. Entonces mi hermano hace referencia a cuando Saúl perdió la misericordia y Samuel le dice: ya no haga más, ya Dios no está contigo. Sin embargo, David metía las de andar y Dios era entonces misericordioso con él. No debemos tomar a la ligera la misericordia de Dios. Indudablemente Dios sopesó lo que había sido concebido en Manasés, pero también sopesó lo que había sido concebido en Amón, perdón. Déjenme ver un momentito porque tengo un problemita aquí con... Ok, ahora sí, vamos a ver por qué no. Ustedes me dicen si hizo el cambio ahí si hizo el cambio de Filmina. ¿Cambió? Sí. Ok. Sopesó lo que Ezequías había puesto dentro de él: amor por los tesoros y la idolatría. ¿Recuerdan? Ezequías, después de los 15 años que Dios le dio, él ya se olvidó de Dios, él ya se olvidó de las cosas, empezó a valorar más sus tesoros, sus cosas, y entonces Dios también vio esto, el amor por los tesoros y la idolatría. Deseando mostrar misericordia, Dios fue indulgente con Manasés durante los años que obró con maldad. Dios lo humilló llevándolo a Babilonia, y cuando clamó, Dios lo restauró. Al mismo tiempo, el Señor siempre recordó la iniquidad de Manasés, y fue esta la razón principal que Dios dio para destruir el templo en Jerusalén. Fue tanta la muestra de parte de Dios que él entendió el mal comportamiento de Manasés, que en Jeremías capítulo 15 versículos del 1 al 4 el Señor dice claramente que por los pecados de Manasés es precisamente que se dio la destrucción. Debemos entonces equilibrar estas verdades cuidadosamente y decirle: bueno, Señor, yo no voy a apelar tanto a tu misericordia, sino que voy a medir mis pasos. Voy a ver cómo me estoy comportando, cuáles son los comportamientos, las actitudes, los pensamientos que yo debo de ir quitando. En contraste tenemos entonces a Amón, quien era el nieto de Ezequías, quien en realidad contó con la instrucción de su padre todos los días de su vida. Tristemente, Amón hizo lo malo, hizo sacrificio a imágenes talladas y aumentó el pecado cada vez más y más. Y esto también es una gran lección: el pecado ni se mantiene ni se disminuye, el pecado se aumenta. Amén. Y es claramente visible cuando uno dice una mentira. Cuando uno dice una mentira, para sostener esa mentira tiene que seguir mintiendo, hasta que se hace una bola de nieve que uno ya no sabe si es cierto o si no es cierto, o dónde se perdió, y qué paz se siente cuando uno dice: ¿sabe qué? Ya me cansé, todo eso era mentira, perdón, me fui, no, nada de eso sucedió, nada de eso pasó. Qué paz se siente, porque ahora se puede hablar con la verdad únicamente. Y a veces la persona miente tanto que se le olvida lo que dijo y... Sí, también, ¿verdad? También. Y solito se va enredando. Entonces la mentira es una de estas cosas que nos puede indicar cómo el pecado no disminuye, sino que va
aumentando cada vez más. Aunque había sido advertido por los profetas, no se humilló. Por esto reinó solamente 2 años, de los años 22 al año 24, según lo que vemos en segundo de Crónicas, capítulo 33, versículos del 21 al 25. Si alguien lo tiene, lo puede leer para poder ver precisamente lo que sucedió con este rey. Hermanita, sí. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho con Asa su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a los ídolos de su padre Manasés, había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías. Entonces vemos precisamente ahí que él nunca buscó a Dios, nunca se arrepintió, y la misericordia de Dios nunca estuvo del lado de él. Debemos recordar que no es el inicio lo que cuenta, y lo hemos venido mencionando en estos días, sino el final. No es como usted inicia su vida cristiana, ni como yo la inicio. Acabamos de hablar de una situación de un hermano de muchos años en el ministerio, un gran maestro, un gran pastor, reconocido internacionalmente, y cayó. Entonces no se trata de cómo se inicia, se trata de cómo se va a terminar. ¿Quién me quiere ayudar con Eclesiastés capítulo 11, verso 3? Por favor, Eclesiastés 11, 3. Si las nubes fueren llenas de agua. ¿Sí? Eclesiastés 11, 3. Sí, por favor. No, 3. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Ahí quedará. No importa si era grandote, si era pequeño, si era flaquito, si tenía 80 años, si tenía 3 días, ya cayó. Y donde cayó, ahí no hay nada más que hacer. Nuestra vida, hermanos, cuando el Señor dice hasta aquí, es hasta aquí. Así que nosotros no sabemos, no tenemos garantía cuándo va a ser el último día. Tal vez mañana estén tomando café en la vela del pastor, no lo sabemos. Así tienen que tomar café, porque si no les hago muecas cuando se acerquen. No sabemos. Cuando el árbol cayó, ahí quedó. Ahí se pudrió, ya no pudo moverse más, ya no pudo soplar más, ya no hubieron pajaritos haciendo nidos, se acabó. La vida nuestra es así de simple, así de sencilla. ¿Cuántos vemos accidentes de tránsito, verdad? Que uno dice, a esa gente no le dio chance, pero ni de pensarlo, o sea, nada, simplemente pasó algo inesperado, ¿verdad? Yo recuerdo, allá había una calle en San José que era por la entrada de Quesada Durán, había un cruce al lado izquierdo. Entonces venía un carro rápido y otro, no se sabe cómo, pero venía volando en la otra pista, pegó en la parte del muro, salió literalmente volando el carro y pegó exactamente en la cabina del otro carro que venía. O sea, las 3 personas que venían en el carro en fracciones de segundo murieron. ¿Qué tiempo de arrepentirse puede haber ahí? ¿Qué tiempo de, ay Señor, líbrame, cuídame, perdóname, límpiame? Entonces, ¿para qué arriesgarnos? ¿Para qué esperar ese momento? Desde ya estemos a cuentas con nuestro Dios. Amén. Ok, aquí cambió aquí, pero no cambió aquí. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Vamos a ver. Déjenme ver un momentito, porque es que tengo varias ventanas abiertas aquí y este mouse no me está ayudando. Porque sí me hizo el cambio aquí. Ok, vamos a ver. Aquí. Este es este.
Vamos a ver si es este. No. Vamos por la 8. Okay, vamos a ver si tenemos otro aquí. Abierto. Este no es, ¿verdad? No, es que no sé. Ahí salí con mi esposita. Así no me queman vivo a mí. Ok. Vamos a ver, algo está pasando aquí. Déjenme entonces, nada más voy a cerrarlo aquí un momentito para volverlo a abrir. Que queden estos ahí cerrados. Ok, ya sé qué está pasando. Tengo como otro programa en la computadora, entonces tengo que abrirlo aquí con PowerPoint. Y vamos a la número 8. Ustedes me dicen si se ve el cambio ahí. Cambia. La primera, no. Así, la primera que vimos hoy. Ok. Vamos a ver. No sé por qué no me lo abre. Ahí no cambió. Qué extraño. Está muy extraño esto. No me está obedeciendo. Ok. No lo busco más. Voy a hacer el último intento, si no seguimos sin la presentación. Si no me quiere hacer caso. ¿Cambió ahí? No. Ahí no, tampoco. Ok, muy bien, no importa. Veamos lo importante que es la influencia de las próximas generaciones para bien o para mal. Y aquí habíamos hablado, recordemos que este estudio empezamos hablando un poquito sobre las herencias, ¿verdad? Y que uno dice, ay, qué bonito poder dejarle a mi hijo, a mi hija aquello, lo otro, tales y tales herencias. Sin embargo, mis hermanos, lo importante es que ellos realmente conozcan. Influencia negativa de los padres, por ejemplo, Ocosías, ¿verdad? No los vamos a leer porque son pasajes que ya hemos leído. Ocosías fue una influencia negativa. También Israel, bueno, vamos a ir a Jeremías capítulo 9, versículo 14, por favor. Vamos a dejarle lo de los reyes y vamos a ir solamente a los profetas. Jeremías 9, 14. Jeremías 9, 14. Voy a intentar aquí mientras alguien lo busca y lo puede leer. Sí, por favor, si lo puede leer, hermano. Antes se fueron con la imaginación de su corazón, en pos de los Baales, Ok, entonces muy bien, ahí estamos en Jeremías 9:14. Antes se fueron, los Baales se fueron por la influencia de ¿quiénes? De sus padres. Y también Amós, ¿quién me quiere ayudar en Amós capítulo 2 versículo 4? Vemos cómo la influencia precisamente negativa de los padres ayudó, ¿verdad? Porque tampoco podemos decir, es que como mi papá era un borracho, yo también soy un borracho. No. Si ya uno tiene uso de razón para saber lo que es bueno y lo que es malo, yo puedo cambiar ese comportamiento. ¿Okay? Porque el hecho que mi papá se rasuraba con una de Gillette ahí a la mano, no por eso yo ahora no me voy a comprar una rasuradora eléctrica, ¿verdad? Para poder andar rasuradito. No necesito eso. Entonces aprendamos también que si tenemos uso de razón y conocimiento, pues también para hacer esos cambios en nuestras vidas. Amós capítulo 2 versículo 4, que lo tenga lo puede leer, hablando de Israel, igual. Les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron
sus padres. Y entonces, hermanos, aquí lo que habíamos hablado también la semana pasada un poco, la semana antepasada. Para los hijos es muy fácil condenar a los papás y decir, es que como usted hizo, como usted dijo, como usted actuaba, y siempre reclamando y siempre diciendo que son las cosas malas. No está bien que nosotros como padres demos un mal ejemplo, no está bien. Pero también nuestros hijos, ¿por qué no siguen nuestros buenos ejemplos? ¿Por qué solo achacan lo malo y quieren achacar lo malo y quieren hacer lo malo? ¿Por qué no hacen lo bueno? Hay hijos que les reclaman al papá, es que usted toda la vida como nunca estudió y por eso nos ha ido de lo más mal y no sé qué. Está bien, pero el papá se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar y el otro le dan las 11 de la mañana durmiendo todavía. Entonces, ¿por qué no emular lo bueno? No, es que la naturaleza del ser humano es eso. Imitar lo malo, ver lo malo. Recuerden que nosotros pecamos porque nuestro cuerpo así nos lo pide y nos gusta. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Y aquí vemos cada uno de estos ejemplos de cómo los reyes fueron malos ejemplos para sus hijos, pero también cómo el pueblo fue un mal ejemplo también para sus hijos. Un consejo para los hijos, Ezequiel capítulo 20 versículos 18 y 19. El que lo tenga, por favor, igual nos puede ayudar a leerlo. Ezequiel capítulo 20 versículos 18 y 19. Igual para el pueblo de Israel. Que lo tiene, lo puede leer. Antes dije en el desierto a tus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová, vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Pero eso no lo imitan, solo quieren imitar lo malo. Dice el Señor, yo les dije, no anden en el consejo de sus padres, no imiten sus prácticas, no lo hagan. Sin embargo, lo hicieron y sufrieron las consecuencias. También tenemos buenos ejemplos. Primero de Reyes, capítulo 9, versículo 4. ¿Quién me lo quiere leer? Y alguien, por favor, que me ayude con Segundo de Crónicas 17:3. Primero de Reyes 9:4. A ver, ¿quién lo tiene? Y si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en integridad, haciendo todas las cosas que yo he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Ahí está, consejo de Dios para Salomón, buenos consejos, buenos ejemplos a seguir. Segundo de Crónicas 17:3. Y Jehová estuvo con Josafat, anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó al mal. Qué lindo. Y Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué? Porque empezó a andar en los caminos de David. Le dice a su padre, recordemos que era porque era el rey más importante en este momento. Y Timoteo 1:5, pues todos sabemos, ¿verdad? Sigue el ejemplo de tu madre y de tu abuela, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Poder tener esos buenos ejemplos de nuestras personas mayores de nuestras casas. Entonces existen los buenos ejemplos. El problema es que muchas veces solamente queremos imitar lo malo porque es lo que más se nos acomoda a nuestras vidas. Como conclusión con respecto a el rey Amón, los ejércitos los ejemplos están para ser seguidos o rechazados. Hay buenos ejemplos, hay malos ejemplos. Están ahí. Usted los puede recoger los buenos, rechazar los malos, o como la gran mayoría hacen, desechan los malos y desechan los buenos y acogen los malos. Siempre va a depender del camino que queramos seguir en la vida, cada uno de nosotros. Amén. Estoy haciendo la introducción al libro de Job, y los libros poéticos llevan esa intención de una manera clara, de una manera
muy simple, con ejemplos muy comunes, enseñarnos cómo vivir mejor. Qué bonito, ¿verdad? Poder tener ese sentido de la palabra de Dios. Un padre va a la cárcel para dar un buen ejemplo a su hijo. Esto fue algo que pasó. Uno de los periódicos de Louisville, Kentucky, en 1956, publicó la noticia que un padre de familia había violado las leyes de tránsito y, reconociendo su culpa, la confesó y no procuró desconocer sus responsabilidades. Además, en lugar de pagar una multa, prefirió la pena máxima y la de ser encarcelado. Este padre de familia explicó su determinación diciendo: creo que de esta manera enseño a mi hijo a que no debemos menospreciar las leyes. ¿Qué les parece? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para llegar a ser un buen ejemplo? ¿Hasta dónde? Pero hermanos, muchas veces lamentablemente nos esforzamos por dar malos ejemplos y a veces ni siquiera nos damos cuenta de esto. Este padre de familia dijo: prefiero la pena máxima. ¿Pero por qué prefiere la pena máxima? Para que mi hijo entienda las consecuencias por irrespetar las leyes. Que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros como padres, como maestros, como ejemplo a seguir por muchos de los que están a nuestro alrededor, a verdaderamente hacer las cosas bien delante de Dios y que podamos dar siempre un buen ejemplo para los demás. Empezamos entonces, vamos a aprovechar estos minutitos, apenas como 5 o 10 máximo nos quedan, y vamos a empezar a ver la historia de Josías, el rey sentimental. El rey sentimental. Josías o Yahuía o Yoijaú, fundado de Ja. La base bíblica la tenemos, no lo vamos a leer porque es bastante grande, pero les queda de tarea. ¿Qué les parece? Segundo de Crónicas, capítulo 34 y 35. Vamos a dejar ese como tarea. Capítulo 34 y 35 para leer un poquito sobre la historia del rey Josías. El tiempo de su reinado fue de 31 años. Aproximadamente del año 640 al año 609 reinó Josías. Sí, sí, el avivamiento precede al juicio. Como vamos a ver, el reino de Judá tuvo un poderoso avivamiento durante el reino de Josías. Pero 23 años después del fin de su reinado, Jerusalén y el templo fueron completamente destruidos. Vean que ya estamos llegando a los últimos reyes. ¿Ok? Entonces ya estamos aquí. Ya recordemos que el reino del norte, ya había sido llevado. Ellos más o menos pasaron unos 150 años después de que los asirios tomaron el reino del norte. Más o menos 100 o 150 años se tomaron para que Judá fuera llevado a Babilonia como esclavos durante 70 años. Entonces aquí ya estamos viendo que estamos a 23 años aproximadamente de que el pueblo de Israel pierda completamente su connotación de nación. ¿Por qué razón? Porque fueron los asirios llevándose al reino del norte, las 10 tribus, y los babilónicos llevándose a Judá, las 2 tribus o la tribu y media, como quieran preferirlo, y durante 70 años ellos como pueblo no tenían ley, no tenían nación, no tenían lugar. Estaban
siendo llevados al cautiverio. Los avivamientos preceden al juicio, especialmente en lo que se refiere a Jerusalén. Este tema fluye a través de toda la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento podemos citar a Ezequías, quien durante el primer año de su reinado tuvo un gran avivamiento centrado en la fiesta de la Pascua, como lo hemos visto también nosotros en este estudio. Luego, en el 14 año, llegó el juicio en la forma de Sennacherib, rey de Asiria. Los ejércitos de Sennacherib rodearon Jerusalén y sitiaron la ciudad. En el Nuevo Testamento, Dios derramó su espíritu con el poder de un gran avivamiento en Pentecostés, probablemente alrededor del año 30 después de Cristo. Sin embargo, después del avivamiento siguió el juicio a través de la destrucción de Jerusalén en el templo en el año 70 aproximadamente, cuando los romanos sitian totalmente, destruyen el templo y hasta el día de hoy no se ha vuelto a construir. No se ha vuelto a levantar, y por eso se piensa que en el Nuevo Testamento fue escrito antitos de esta fecha, o sea, antes del año 70 después de Cristo, porque ninguno de los escritores del Nuevo Testamento hace mención a este asunto histórico, a este asunto tan relevante para el pueblo de Israel. Sin embargo, vemos cómo entonces, después de un gran avivamiento, entonces vino también el juicio. Las profecías que gobernaban la vida de Josías. Hubo dos profecías fundamentales que gobernaron su vida. Primero, en Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 2. ¿Qué tal si lo leemos? Segundo, Primero de Reyes, capítulo 13, verso 2. Un hombre de Dios llegó al abominable altar de Jeroboam I, había edificado en Betel. Y vean lo que dijo. Primero de Reyes 13, 2. 13, 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Esta profecía fue dada 300 años antes del nacimiento de Josías. Aquí vemos el cumplimiento de una profecía que se dio en el tiempo de, vamos a ver, en el tiempo de Jeroboam primero. Ahora, ¿quién era Jeroboam? Vamos a ver, acordémonos de los primeros reyes que vimos. Bueno, el que echó a perder a toda una nación fue el que corrompió al pueblo de Israel, que le dijo al pueblo: no fue Dios el que los sacó de Egipto, sino fue el Baal, y puso a ellos a adorar a los Baal. Fue el primer rey, recordamos, el primer rey de Israel, del reino del norte. Recuerdan que no quería que la gente bajara a Jerusalén para dar sacrificio, para ir al templo, y entonces puso baales, puso sacrificios. Bueno, 300 años antes de que Josías reinara, ya Dios había mandado un profeta diciendo precisamente esto a ese lugar. Y qué lindo que es poder ver, hermanos, que 300 años después Dios empieza a cumplir la profecía que había mandado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo se cumplió? Próximo martes a las 6:30 de la tarde, si Dios lo permite, estaremos aquí. Sí, mi hermanita. Pastor, el anterior dice que hubo un avivamiento con el Espíritu Santo. Dice que 30 años después de